estudiando, lecturas acerca de la festividad de Sukkot. Estamos en Sukkot todavía, en esta fiesta de gozo. Y pues, bendito el Padre que nos permite llegar hasta este momento. El día de hoy vamos a estudiar, pues lo que sería la última Haftarot, de alguna manera, Haftarah, perdón. Porque como ustedes saben, a mitad de esta semana vamos a hacer la conclusión del ciclo anual de lectura. Entonces, quiero agradecer al Padre el que después de todos estos años estudiando este ciclo, por primera vez estudiamos las Haftarot. Era algo que no habíamos estudiado antes, por todo lo que pudimos aprender a lo largo de estas semanas. También como anuncio, recordarles que planeamos este año aprendernos los nombres de las porciones de la Torah. Entonces pues pequeño cuestionario, examen, como gusten llamarlo, lo vamos a responder el día que vengamos a celebrar Shemini Atzeret. Ese día, ahí donde se cierra el ciclo anual, iniciamos el nuevo. Vamos a hacer este pequeño test para ver pues cuántos logramos cumplir con este propósito o cuántos nos faltaron. Entonces, pues todavía les quedan algunos días para que puedan estudiar, para que puedan prepararse. Si aún les fallan algunos, dijeron aquí hace unas semanitas que pues algunos sí tenían todavía ese propósito, levantaron sus manitos. Entonces pues para que lo tengan ahí presente. Y ustedes saben que una tradición en Simchat Torah es presentar el rollo de la Torah escrito. ¿Recuerdan? El año pasado sí tuvimos a una persona que escribió toda su Torah a mano. Bueno, este año pues no sé si alguien por ahí lo tenga escrito, pero bueno, si no, por lo menos vamos a tener aprendidos los nombres de las porciones. Entonces, bueno, para que vengan bien listos y preparados ese día, nos van a dar un tiempo pequeño, va a ser algo breve, donde ustedes puedan por ahí contestar los nombres de las porciones. Y luego ya anunciaremos a la persona que le vamos a dar un premio por cumplir con esto. Bueno, ese es el anuncio y ahora sí vamos a estudiar esta porción. La Haftarah de Sukkot se encuentra en el profeta Zacarías, en el capítulo número 14, versículos del 1 hasta el 21. O sea, es todo el capítulo. Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14. Ajá. Y bueno, mientras lo encuentran por ahí en sus Biblias, como bien dijimos, pues hoy concluimos con el estudio de Haftarah. No sabemos, es lo que estamos en pláticas todavía con el pastor, cómo vamos a cuál es las clases que van a venir para este próximo ciclo. Lo tenemos en planes todavía. Entonces, pues para que estén orando también por este motivo, para que el Eterno nos guíe, nos dé la sabiduría para poder pues enseñar y aprender temas pues que el Eterno quiere que aprendamos. Entonces, para que tengan esto en mente durante estos días, sigan orando por estas nuevas clases que inician. Siempre es bueno pues orar por los nuevos comienzos. Entonces, tengan esto ahí en sus oraciones. Y pues ya veremos entonces cuál va a ser nuestra nueva clase o cómo vamos a desarrollar estos nuevos estudios. Y bueno, como les decía, como hoy es la última clase, les voy a hacer unas breves preguntitas que fueron las preguntas con las que iniciamos este estudio hace un año atrás. Entonces, a ver, se supone que estas preguntas pues cualquiera de ustedes las puede responder. Entonces, levanta su mano la persona que quiera responder y la pregunta es: ¿qué significa la palabra hebrea Haftarah? Levanten su mano. A ver, hermana Aleida.
Ok, conclusión, ¿otros significados pueden ser al español? ¿No escuché? No, haftará, no parashá. A ver, ¿lo escucho? No. ¿Nadie? ¿Están dormidos, hermanos? Ah, es que me tocó la hora que nos dormimos, ya me acordé. Sí. Bueno, haftará significa, dijo la hermana, conclusión. Otros significados pueden ser, si no, para volver, de esto va a depender si empezamos haftará otra vez o no en el próximo ciclo anual. Se me hace que sí. Despedida, cierre. Ok. Y haftará es en singular y en plural es Haftarot. haftarot, que serían conclusiones, despedidas en plural, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta, levantan su mano. La siguiente pregunta es, ¿de qué sección de las escrituras se toma la lectura de la haftará? ¿De qué sección? Sí, de la sección conocida como profetas, ¿verdad? En el judaísmo dividen las sagradas escrituras en tres, ¿no? El Tanaj lo dividen la primera es Torah, ¿verdad? La Torah, que es la que estudiamos todos los años en las 54 porciones. Después tenemos, bueno, primero van los profetas y después tenemos los escritos, que es Tanaj, Nedim y Ketuvim. Tanaj, por eso la T, la N y la K o J. Es un acróstico. Hombre, hermanos, están bien dormidos. Me siento como en la primera clase. Bueno, entonces pertenece a, siempre se elige una lectura de la sección de Nebim, conocida como profetas. Bueno, siguiente pregunta. ¿En base a qué fueron elegidas estas lecturas? Cada semana se elige una lectura, pero se eligen en base a qué, hermano Lugo. Muy bien, porque va a haber siempre una relación temática con la porción, con la parashá, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se cree que se introdujo el estudio de la haftará? ¿En qué parte de la historia se cree que se introdujo este estudio? ¿A partir de cuándo se empezó a hacer parte del estudio semanal? A ver, pastor. En los días de la Gran Asamblea. Ok. Los días de la Gran Asamblea. ¿Cuál es esa? Ay, yo sí. A ver, por acá. Es que hay varias teorías, pero ninguna es así como que 100% segura. Ok, sí. Ajá, esa es. Sí, también es otra respuesta. Cuando Antíoco Epífanes prohibió el estudio de la Torá, o sea, era de los rollos de la Torá, pero entonces tenían acceso a otros escritos de los profetas, entonces ahí comenzaron a estudiarlo y luego ya dijeron, bueno, lo vamos a dejar como algo complementario, algo que enriquezca la porción que estudiamos semanalmente. Esa es otra teoría. Digo, ninguna es así como 100% certera, pero es lo que se cree. Bueno, hermanos. Aclarar, el tiempo de la Gran Asamblea es posterior al exilio. Ok. Posterior al exilio de Babilonia, cuando, digamos, se están reorganizando el pueblo judío, y empiezan ahí a ver otra vez pues, cómo le van a hacer, cómo van a trabajar. El templo se iba a estar
reconstruyendo, sí lo están trabajando, pero mientras tanto ellos están tratando de reestructurar toda la parte espiritual, como veíamos ya en Nehemías. Primero pues descubren Sukkot, no sabían ni qué, y pues ahí se empiezan a organizar ellos, a volver a revivir todas las prácticas de la Torah. Entonces ese periodo se formó un grupo de sabios y se les llamó la Gran Asamblea, que entre ellos decidían los pasos que se iban a dar, y ahí se decidieron muchas cosas que hasta hoy rigen la vida del judaísmo. Muy bien. Bueno, hermanos, este era un breve, pues era más bien porque pensé que todos íbamos así como que a acordarnos, pero parece que hay cosas que de repente se nos olvida. Entonces fue más bien un recordatorio, al ser nuestra última clase de preguntas que hicimos en la primera clase. Pero bueno, ya ahí nos recordamos un poquito y les decía, pues bendito el Padre que nos permite llegar hasta este momento a concluir un nuevo estudio. Decíamos desde la primera semana, la Torah nos habla de todo lo que el Eterno hace por nosotros, y la Haftará tiene más bien el propósito de darnos pues una enseñanza de lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a ello. O sea, se centra en la respuesta del hombre, cómo vamos a actuar en base a lo que hemos aprendido esta semana respecto al Eterno. Entonces pues cada semana tratamos de llevarnos eso, una reflexión que pues siempre va a dar al continuar perseverando en nuestra obediencia al Eterno. Cada semana fue pues recordar eso, ¿no? El que pues había ajustes que teníamos que hacer, en el que siempre tenemos que estar constantemente autoevaluándonos, cambiando, corrigiendo. Entonces pues gracias al Padre por todas estas lecciones prácticas, por su participación cada semana para enriquecer la clase. Y bueno, sin más, vamos entonces a Zacarías capítulo 14, y esta lectura se elige como parte de las lecturas de la semana de Sukkot por un versículo que pues hace precisamente la mención acerca de esta festividad. Y el versículo es el versículo 16. ¿Okay? Zacarías 14:16 menciona la festividad. A ver, ¿quién lo quiere leer? Todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y para observar la fiesta de las cabañas. Muy bien. Entonces, ¿de qué tiempo creen ustedes que esté hablando aquí? Así como pudieron ya estar viendo el contexto. ¿Será algo que ya pasó? No, es algo futuro. Entonces este capítulo 14 de Zacarías nos habla de acontecimientos futuros que sucederán cuando Mashiach regrese. En la parte inicial del capítulo 14 empieza con un versículo pues bastante fuerte, profetizando acerca de juicio y destrucción para Jerusalén. El versículo número 1 dice: He aquí viene un día para el Eterno que repartirá tu botín en tu interior. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén en guerra. Será tomada la ciudad, saqueada las casas y las mujeres violadas. Saldrá la mitad de la ciudad al destierro y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces así es como comienza este capítulo, con juicio en contra de Jerusalén. Pero a partir del siguiente versículo, del versículo número 3, bueno, dependiendo de la versión, yo aquí tengo el versículo número 3, aparece el tema del regreso de Mashiach y cómo esto pues iba a ser corregido. Entonces, esto que leemos en los primeros versículos, versículo 1 y 2, pues dicen los estudiosos puede ser algo que ya ocurrió, porque realmente esto ya ocurrió anteriormente con distintos imperios que conquistaron Jerusalén. Ya estos juicios que se mencionan aquí puede ser algo que ya sucedió, incluso puede ser algo que está sucediendo o que está todavía por suceder en tiempos finales. Recuerden que la profecía pues es cíclica,
Entonces ya ocurrió alguna vez, algunos dicen que se refiere como al Imperio Romano y lo que ocurrió en aquellos días. Pero si bien es cierto, sabemos que hoy en día pues el pueblo del Eterno aún sigue exiliado, y como dice el versículo número 2, hay personas que aún se mantienen en ese territorio, pero la mayoría, como vemos ahí, pues aún se encuentran desterrados. Y sabemos que el Eterno ha prometido que en los días finales, al regreso de Mashiach, pues todos los habitantes del pueblo de Israel serán reunificados, y eso es lo que vemos a partir del versículo número 3. El versículo número 3 dice: entonces saldrá el Eterno y guerreará contra aquellas naciones, tal como en el día que hubo guerreado en el día de la batalla. Separarán sus pies en aquel día sobre el monte Hasetim, o de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, hacia el este, y se partirá el monte Hasetim por el medio hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy grande. Se moverá una mitad del monte hacia el norte y su otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle de entre mis montes, porque llegará el valle de los montes hasta Atzal. Huirán tal como ustedes habían huido por causa del temblor de los días de Usilla, rey de Yehudá, que vendrá entonces el Eterno, Dios mío, con todos los santos contigo. Sucederá en aquel día que no habrá luz clara, sino tenue y espesura. Será un día único, conocido para el Eterno, ni día ni noche. Sucederá que en el momento de anochecer habrá luz. Sucederá en aquel día que saldrán aguas surgentes de Jerusalén. La mitad de ellas irán hacia el mar del este y la mitad hacia el mar posterior. En verano e invierno estarán, y será el Eterno por rey sobre toda la tierra. En aquel día será el Eterno el único adorado, y su nombre el único venerado. Bueno, hasta ahí vemos pues que está hablando todo acerca de un día, aquel día, en ese día. O sea, habla acerca de un día en específico, que se refiere a qué día, hermanos. ¿De qué día creen que está hablando ahí? ¿Cómo se conoce este día en otras partes de la Escritura? Ok, el día de la ira de Yahweh. El juicio. Ok, el día del juicio, muy bien. Entonces, sí, hermano. ¿El día del juicio o el día después del juicio? Porque está hablando de sociedad también, dice que van a salir aguas y eso, pero se le llama también el día de la ira a esto. O sea, dice que el día de la ira es cuando vienen muerte y guerra y todo. Ajá. Pero aquí está mencionando que van a salir aguas, que el nombre de Dios será uno. Sí, ya como sucesos que acontecen después. Pues sí, es más que nada como el periodo final y todos los acontecimientos que van pues juntos unos con otros. En la parte inicial se habla acerca de juicio, porque es el juicio para las naciones. Este capítulo también se conoce como el juicio sobre Gog y Magog, que sabemos que hace referencia a naciones que en tiempos finales se van a rebelar en contra de Israel y que, bueno, finalmente recibirán un juicio. Entonces, pues, se tienen que contemplar ambas partes. Como sabemos, viene juicio para el resto de las naciones, pero salvación para el pueblo del Eterno. Entonces pareciera que son dos cosas que pasan, pues bueno, están relacionadas ambas cosas, porque pues tiene que haber juicio para unos y por otro lado salvación para otros. Entonces se abordan ambos aspectos que van a suceder en los tiempos finales. Todo lo que va a suceder con las naciones, lo que va a acontecer y lo que va a suceder con Jerusalén, que ya sabemos que siempre se hacen como, o sea, que habla de que Jerusalén, que en su momento estaba desterrada, sola, que tenían que huir, que tenían que, que eran dominados por sus enemigos y todo esto, y el cambio que va a ocurrir una vez que Yeshua regrese y el Eterno pues le dé ese lugar a el pueblo de Israel. Entonces son como dos cosas relacionadas y por eso se habla pues de ambas partes, ¿no? Como ambos panoramas, lo que va a suceder para las naciones y lo que va a suceder para Jerusalén. Y pues son cosas que van a suceder pues
antes, durante y luego lo que va a suceder pues después, ¿no? Entonces más bien como la etapa final y los acontecimientos finales que van a ocurrir referente a la salvación y la redención de Israel. Entonces otra cosa que yo veía en los estudios es que la fiesta de Sukkot se relaciona mucho con el tema de la redención. Están muy relacionadas Sukkot y la redención. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Encuentran ustedes así alguna relación conociendo ustedes acerca de la fiesta de Sukkot? Sukkot y la redención, ¿qué relación encuentran? Pues que la fiesta, o por lo menos yo lo relaciono más porque venimos de una santa convocación que es un juicio, que sería Yom Kippur. Entonces, dependiendo de cómo fue el juicio y suponiendo que nos fue favorable, Sukkot sería esa fecha de fuimos redimidos y estamos celebrando ser, redimidos o que el juicio nos salió a favor. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? Muy bien, ok. Recuerden que las festividades están relacionadas con acontecimientos proféticos de la historia de Israel. Entonces recuerden que tenemos las de primavera, que nos hablan de, pues, el ministerio que Yeshua ya desarrolló en su primera venida, y que las de otoño son acontecimientos que aún están pendientes por ocurrir. Entonces, esta festividad de Sukkot es la número, ¿cuál es en la lista de las festividades? 7. ¿Las 7 de cuántas? 8. Bueno, sí, ok, es lo mismo, ¿no? Es la última, vaya, en el listado pues es la última. Entonces, en la historia de Israel, lo último que va a ocurrir, ¿qué es? Pues la redención, ¿no? Entonces, esta fiesta nos habla precisamente acerca de eso. Decía la hermana, es cuando ya se va a reunir el esposo con la novia. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué otra cosa creen que se relaciona con la redención? Algo de lo que hacemos, algún elemento que puedan encontrar ahí una conexión. También es la fiesta de las cosechas, o sea, se presenta delante del Eterno todo lo recogido, Ok. hablando de la cosecha, pero hablando en el sentido espiritual, pues vamos a presentar nuestras obras, vamos a estar juzgados por ellas también. Muy bien. Muy bien. El tema de las sucas, hermanos, ¿puede relacionarlo a alguien con la redención futura en algún aspecto? ¿Se les ocurre algo por ahí? A ver, piénsale. Bueno, el tema de las sucas nos recuerda que qué aspectos son. Las sucas son habitaciones que temporales, ¿ok? Entonces, hacer una habitación temporal, ¿cómo se puede relacionar con la redención futura? ¿Qué te recuerda? Bueno, sí, nuestro cuerpo es una habitación temporal, ajá. Pero desde la perspectiva de la historia de Israel, ¿no? Ahí en la Torah dice que es la fiesta que te acuerdas que saliste de Egipto, es un simbolismo de la redención, un sentido de la esclavitud de Egipto. Ajá, Entonces ahorita de caballo. ajá. ¿Sí? Bueno, les voy a leer algo. Dice aquí que las tres grandes fiestas que son, ¿cuáles, hermanos? Pesach, Shavuot y Sukkot, están relacionadas temáticamente con
la historia de Israel, o sea, la creación de Israel, Israel como proyecto en la mente del Eterno. Entonces dice aquí que Pesach se relaciona con la creación, el tema de que en Pesach pues Israel renace en esta época pues que sale de Egipto, ¿no? Renace o se establece precisamente como eso, como una nación, nace como nación. Shavuot se relaciona con, eso es Pesach, con la creación. Shavuot con la revelación que reciben de parte del Eterno. Entonces, Shavuot conmemora eso, la revelación que al Eterno entregarle a Israel, pues sus leyes, sus mandamientos, al entregarle la Torah. Y Sukkot dicen que se relaciona con